Muy buenas, Disco Prestado ha cumplido 2 años. La idea para este especial es oíros a vosotros, así que hoy hablaré lo menos posible. Pero antes de escuchar vuestros mensajes, quiero agradeceros a todos y a todas que sigáis ahí, escuchando el podcast semana tras semana. Y por supuesto, aunque durante el episodio no os conteste uno por uno, quiero mandar un agradecimiento muy especial a quienes habéis enviado mensajes de audio compartiendo vuestra experiencia como oyentes del podcast. Solamente diré que valoro muchísimo vuestros mensajes, que me han emocionado y que me dan fuerzas para seguir dedicándole tiempo al proyecto para que algún día sea sostenible. Y si no mandasteis un audio y queréis añadir algo o hacer alguna sugerencia sobre Disco Prestado en general, os leo en la sección de comentarios de este episodio en Spotify e iVoox. Para todo lo demás, discoprestado.com. Y sin más preámbulo, los oyentes de Disco Prestado nos prestan Disco Prestado. Hola, soy Javier desde Barcelona. Lo confieso, soy un adicto a Disco Prestado y lo escucho los jueves justo cuando sale antes de ponerme a currar, así que madrugo un poco para poder escuchar ese episodio semanal. Llegué a Disco Prestado durante una época en la que estaba pasando un insomnio, también tenía un poco de ansiedad por el curro y estaba buscando cosas sobre Pink Floyd. Di a parar con vuestro podcast dedicado a Dark Side of the Moon y a partir de aquí me volví un adicto. Eso sí, me relajaba tanto, me hacía desconectar que tenía que al día volver a escuchar para no perderme nada. Y ahora pues se ha convertido en una adicción, es como encontrarte con unos colegas semanalmente para hablar de música. Así que solo puedo decir muchas gracias, Marc, por tu programa y fuerza y sigue con ello. Saludos. Hola, Marc. Felicidades por este aniversario, felicidades por el programa, felicidades por Disco Prestado. A ti y a tus colaboradores, es un programa que está hecho con mucho rigor, hay un curro brutal detrás de cada Disco Prestado. Mi nombre es Pitu Costa, vivo en un pueblecito de 20 habitantes de la Vall de Ribas, pueblecito municipio de Campellas, y estos últimos meses he escuchado mucho Disco Prestado en el coche, porque he tenido que hacer muchos viajes hasta Badalona, porque mi padre estaba ingresado, él falleció el pasado 4 de febrero, y tendré siempre asociado el programa, tu programa, vuestro programa, con estos últimos días de mi padre, que han sido días pues emocionalmente muy intensos. Nada, que sigas con el programa, yo te animo a que perseveres porque estás haciendo una gran cosa que es Disco Prestado y que haces muy feliz a mucha gente. Un abrazo. Hola chicos, soy Natalia, soy de la Ciudad de México y recién descubrí el podcast, tiene como mes y medio y fue gracias al capítulo del Violator de Depeche Mode, que tengo que decir es mi grupo favorito. El podcast lo escucho en las noches, ya que nadie me interrumpe, terminé mis actividades y puedo disfrutarlo realmente. La verdad es que se convirtió en mi podcast favorito porque me atrapó mucho que hablan de discos de mi infancia, pero también de discos que no conocía y que gracias a ustedes ya son parte de mi soundtrack personal. Pues nada, Marc, muchas gracias por acercarnos de esta manera a la música, por enseñarnos también de cosas muy técnicas musicalmente hablando y pues nada, salud, buena música y que vengan muchos años más y muchos discos más. Hola Marc, soy Iñaki de Aizarna, Guipúzcoa. Disfruto mucho en mis paseos mañaneros escuchando tus audios. Más allá de la música, del tipo, del género, tus colaboradores son muy buenos y por ello te felicito. Sigue así. ¿Qué tal, Marc y oyentes de Disco Prestado? Mi nombre es Carlos Chávez y soy de Guadalajara, México. El podcast lo suelo escuchar cuando voy con mi pareja en el coche, usualmente los fines de semana, y después yo en el trabajo lo vuelvo a escuchar ya cuando salieron todos los episodios. No sé si curioso, pero sí algo que nos gusta mucho del podcast es que a través de las charlas tan interesantes que haces con tus invitados, de alguna forma volvemos a tomarle el gusto a álbumes que ya los teníamos muy gastados, que ya no nos emocionaban tanto, como fue el caso del OK Computer, el Violator, el Dark Side of the Moon. Incluso pues hemos conocido algunos otros álbumes, como en el caso del de Suede o el de Genesis, que eran grupos que pues no escuchábamos mucho y ahora nos gustan bastante. Pues nada, Marc, muchas felicidades por tu segundo aniversario y que sean muchos más. Hola, buenas a todos. Hola Marc, me llamo Montse y soy de Girona.
Y la verdad es que he descubierto este podcast hace 3 días. Una cosa que me parece terrible. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Lo he descubierto a través del perfil de Arecio Smith. Bueno, pues de que hablabais de los Doors y como a mí me encantan, me he enganchado al programa y me parece una maravilla el trabajo que estás haciendo y todo lo que hagas pues estará perfecto. A mí me gustaría, por ejemplo, que se hablara pues de un discazo como es el cuarto disco de Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, pues poder desgranar un poquito esta canción de Stairway to Heaven, que para mí es un himno. Yo suelo escuchar los podcasts pues cuando voy conduciendo o estoy andando por la montaña y voy a mi rollo con los cascos, pues me encanta. Así que nada, felicitarte por tu trabajo y si quieres añadir esta propuesta, aunque llegue tarde, para mí será un placer. Muchas gracias, un saludo. Hola Marc, mi nombre es Jordi y te escucho desde Ribas de Freser. Soy panadero y siempre escucho tus podcasts a primerísima hora de la madrugada, mientras estamos haciendo el pan para servir al público cuando abrimos. ¿Sabes, Marc? Me enteré de tu trabajo por un cliente y tengo que decirte que los episodios de Red Hot Chili Peppers y Pink Floyd me encantaron, tío. La verdad es que son una pasada. Siempre he pensado que la manera que tienes de enfocar es muy acertada, porque analizas el contexto histórico y técnico del disco y eso en pocas ocasiones he podido escucharlo de la manera que tú lo haces, ¿vale? Y nada, me encanta el trabajo que estás haciendo y de los invitados que te rodeas. Un par de discos que me gustaría que comentaras, o uno al menos. Soy muy fan de Bob Dylan, solamente lo he visto 48 veces en directo y espero verlo más. Y hay un par de discos que creo que son históricos y que no pueden faltar en disco prestado, o al menos creo que no pueden faltar, que son el Blonde on Blonde y el Time Out of Mind. Gracias, Marc, y adelante con el proyecto. Hola, Disco Prestado. Soy Ariel Tenorio de Buenos Aires, Argentina. Suelo escuchar Disco Prestado mientras cocino o cuando estoy dibujando y sigo esperando el especial de Disintegration de The Cure. Para mí, uno de los mejores discos de toda la historia de la música. Bueno, les mando un abrazo y muy bueno el programa. Hola Marc y oyentes de Disco Prestado, mi nombre es Martín González. Les envío este mensaje desde Santa Rosa, La Pampa, República Argentina, desde el centro de nuestro país. El podcast me es de muy grata compañía en mis viajes justamente por estas zonas áridas de este país, bastante solitarias, y la verdad que me hacen de muy, muy, muy buena compañía. Mi momento favorito hasta ahora del Disco Prestado fue el especial de Chris Cornell. Fue magnánimo, fue increíble. Tanto fue así que más allá de que lo conocía el disco, pero nunca le había prestado tanta atención, obviamente terminé de escuchar los capítulos y fui corriendo a comprarme el vinilo, lo conseguí, y bueno, y la frutilla del postre de la entrevista con Alain Johannes. Así que nada, Marc, por más que por ahí muchos oyentes no mandemos saludos ni digamos nada, sabes que hay una comunidad muy grande de gente que te apoya, que sabe que el trabajo que haces es muy bueno, de altísima calidad. Así que bueno, seguí trabajando, que nosotros de este lado vamos a estar apoyando. Felicitaciones por muchísimos años más y por muchísimos discos prestados más. Un abrazo desde estas latitudes y sigan así. Hola, soy Albert y escucho Disco Prestado desde Barcelona. No tengo un lugar predeterminado de escucha, aunque suelo escucharlo en el metro de camino al trabajo. Disco Prestado me permite revisitar discos que me han acompañado durante mucho tiempo y descubrir cosas que no conocía o de las que no me había percatado. Mi episodio favorito por el momento fue el análisis exhaustivo de Euphoria Morning y especialmente la entrevista con Alain Johannes. Salud y buena música. Hola Marc, soy Edu y te saludo desde Madrid. Llevo escuchando tu podcast aproximadamente 1 año y lo conocí buscando cosas de Andrés Calamaro. Escuché el podcast de Calamaro, me encantó y luego pues he ido siguiendo todo lo que has ido publicando y bueno, pues un gusto aprender de gente que sabe un montón, gente que tiene muchas historias interesantes que contar, que he conocido a grandes músicos que han compartido grandes bandas y bueno, me ha gustado mucho el de Chris Cornell, creo que es el que más me ha gustado. Y también los Red Hot Chili Peppers, todos.
Básicamente he escuchado todos y encantado de haberlo escuchado. Adelante y muchas gracias por tu iniciativa. Hola, soy Javi desde Madrid y bueno, soy músico y profe de música. Normalmente voy al trabajo, al colegio donde trabajo o a los ensayos con los cascos puestos, siempre escuchando música o algún podcast interesante. Y bueno, me suele gustar mucho los podcasts sobre música, que me descubran músicas nuevas o que hablen de discos que yo conozco y me aporten algo más. Y este fue el caso de Disco Prestado, que apareció de forma, digamos, aleatoria. El algoritmo de Spotify me sugirió que escuchara Disco Prestado y ahí fui. Y me encontré con un montón de discos que adoraba y otros que no conocía, pero que dije yo, estoy adelante con ello. Y bueno, de momento creo que he escuchado prácticamente todos los episodios. Me gusta mucho el formato, me parece muy natural, muy directos y muchos efectismos y luego aparte con muchísimo criterio y sabiendo hablar de lo que se habla. Especialmente me ha llegado en estos últimos tiempos el episodio dedicado a Chris Cornell con Napos, el de Euphoria Morning, que bueno, me he vuelto prácticamente un adicto a Chris Cornell en todas sus facetas. Deciros que bueno, estoy con un proyecto de un cantautor en el que abordamos una canción sobre Chris Cornell y bueno, a mí me ha enriquecido mucho el conocer tantas cosas acerca del Euphoria Morning y aparte que es un disco que gracias a Disco Prestado me ha supuesto un cambio de mirada hacia Chris Cornell. Poco más, os mando un abrazo fuerte y que siga este podcast por mucho tiempo. Por alusiones habla Napos, que si bien es el invitado con el que comenté Euphoria Morning de Chris Cornell, antes de entrevistar a Allen Johannes, escucha y apoya Disco Prestado desde el principio y me ha mandado un audio como un oyente más. Hola, me llamo Napos y hablo desde Rubí, Barcelona. El podcast lo suelo escuchar en dos situaciones. Una, mientras cocino y la otra, pues mientras conduzco en el coche. Y la verdad es que me ha acompañado un montonazo de horas espectaculares en las que he aprendido un mogollón del gran Mark, que es inigualable, impresionante, insuperable, grandísimo Mark Aliana y todos sus invitados, con los cuales estoy aprendiendo muchísimo de la fricada que es el amar la música. Así que os envío un saludo fuertísimo, un abrazo a todo el mundo y a seguir prestándonos discos, que es una maravilla. ¡Abrazos! ¡Ja! Hola, ¿qué tal? Les habla Cristian Fieroga, exactamente desde Concepción, Chile. Para comenzar, les puedo comentar que me encanta el programa. Lo conocí más o menos hace un poco menos de un año, con el capítulo de Chris Cornell y Euphoria Morning, ya que el invitado especial para ese capítulo fue Allen Johannes, un chileno trotador de mundo que ha colaborado con múltiples artistas de gran categoría. Acá lo admiramos mucho y él siempre visita nuestro país, es más se queda a vivir acá haciendo proyectos que tiene con músicos chilenos. El podcast lo escucho cuando hago mis quehaceres y disfruto mucho el programa. Anécdotas. Puedo recordar la que pasó en el capítulo de Pink Floyd, donde al tecladista lo invitaron a hacer una performance muy especial. Ya, me sacó muchas carcajadas. Gracias, Cristian. Creo que te refieres a los episodios con Quique Serrano sobre el Selling England by the Pound de Genesis. Y no estás solo. Más sobre esa performance tan peculiar en un momento. Hola, yo soy Marc, de Barcelona, y descubrí Disco Prestado ahora un par de meses en el buscador de iVoox, después de estar una temporada haciendo intentos por encontrar un podcast musical con un mínimo de rigor, de gusto y de calidad. Entonces descubrí un capítulo de Disco Prestado dedicado a Selling England by the Pound de Genesis, que dicho sea de paso es mi disco preferido de toda la vida. Y bueno, me escuché este capítulo, todos los demás capítulos dedicados a este disco y posteriormente todos los demás episodios de los discos que se iban emitiendo.
La verdad es que, bueno, soy seguidor de varios podcasts musicales. Creo que algunos son interesantes y hay de buenos, pero para mí Disco Prestado es insuperable. Principalmente, y entre otras muchas, la razón es que me recuerda mucho cuando yo era joven y con los amigos nos reuníamos para escuchar música. Escuchábamos discos, diseccionábamos canciones o partes, analizábamos partes o incluso intentábamos sacarlas con los instrumentos que podíamos. Y bueno, flipábamos con las portadas en grande de los LPs, las biografías, intentando, pues eso, sacarlas de revistas, de libros. Y bueno, en definitiva, compartir la pasión por la música que escuchábamos y también compartir y prestarnos esos discos. Es algo que hoy en día, pues, y con los tiempos que corren, de tanta rapidez es raro de ver, pero que por suerte yo todavía mantengo con algunos colegas. Y para mí esa es la esencia principal que encuentro en este podcast. Y nada más, bueno, sobre todo agradecer mucho a Marc Aliana su iniciativa y también por haber traído a los grandes invitados que han hecho de Disco Prestado una referencia de podcast que es para mí. Mi momento preferido de entre todos estos capítulos precisamente fue en el primer Disco Prestado que escuché sobre Selling England by the Pound. No sé si fue en el segundo o tercer capítulo en el cual Quique Serrano explica la anécdota aquella de la performance bañada en chocolate a la que asistió y bueno, pues más rellena que bañada en chocolate. Y la verdad es que me reí mucho con ella, con esta. Pues nada más, larga vida a Disco Prestado. Gracias, tocayo. Como sabéis, Disco Prestado es sobre grandes discos y lo que se preste. Y a veces lo que se preste de los invitados es tan enorme que casi eclipsa, si me lo permitís, a los discos. Es el caso de la anécdota a la que se refieren Christian y Marc, sobre la cual en realidad me habéis mandado muchos comentarios desde que publicara ese episodio. Para quienes no sepáis de qué hablamos, se trata de una historia real que contó el invitado, Quique Serrano, al final de la segunda entrega que dedicamos a Génesis. Por si no la habéis escuchado o queréis otra ración de chocolate, aquí la tenéis. Y luego un mensaje actual del gran Quique Serrano para todos vosotros. Y te cuento, nada, y la anécdota esta del anuncio, muy buena, esta es muy buena. Anuncio. Se busca teclista interesado, literal, se busca teclista interesado en la performance para proyectos serios con actuaciones previstas y no sé qué. Yo, pues en aquellas tendría ya 16, 17, 18 debería ser. Era jovencito. Y entonces ponían los teléfonos. Se ponía el teléfono y yo llamaba desde el teléfono de casa de mis padres. Y sí, se pone un señor y muy amable, sí, tal. Mira, lo mejor es que nos conozcamos. Tal día tengo una actuación y quiero que nos vengas a ver y así nos conocemos en persona y todo el tema. Digo, vale, pues, y me voy para allá en una nave de Poplanou, en Barcelona, y me acuerdo que tenía, hostia, todo muy raro porque llego allí y había una gente tan extraña, ¿sabes? Y sí, se me presenta el tío tal, bueno, te tengo que dejar que ya empezamos el show, tal, la performance. Y de repente, te lo juro, yo ahí acojonado porque no conocía a nadie, era jovencito, digo, a ver cuando la música era muy rara, empieza a sonar una música así extraña, etérea, ¿no? Como de intro y tal, así orquestal y muy, muy indefinida, por así decirlo, y aparece un tío, o sea, cuatro personas que llevan en una camilla, un tío que está en pelotas, ¿sabes? Pero todo esto yo digo, hostia, ¿yo qué me voy a hacer aquí, ¿sabes? Y de repente, perdón, claro, y todo aquello era muy raro, un tío en pelotas ahí, todos disfrazados, maquillados, y la gente expectante, te lo juro, el público, hostia, ahí digo, ¿dónde me he metido, por Dios? Aquello. Bueno, al lío, y te lo juro, coge una chica con un guante sí, se mete vaselina, no sé qué sea, el tío se espatarra, le mete la mano en el culo, saca un bulto del culo del tío, te lo juro, la performance, saca un bulto, que era un papel albal, como un objeto fálico, si no entra por ahí, ¿sabes? Envuelto en papel albal, tío, digo, se metió un consolador o algo y no sé. No, ¿qué había dentro? Marc, ¿qué había dentro? Saca, abren, chocolatinas y las ponen en un plato y te las daban a probar, tío. Esto con la música orquestal. Con la música orquestal. O sea, el tío busca un teclista para que acompañara ese momento mientras le metían al tío eso en el culo y lo sacaban y te lo daban a probar. Lo sacan, lo abren, sacan la goma, sacan el papel albal, con cariño, para que, en fin, lo ponen en un plato y lo ofrecían al público, así. Y yo, claro, viví aquello, tío, y me fui para mi casa, me vi horrorizado. Luego el tío me llamó a mí, hombre, Quique, que no te vio al final. Digo, no, ni me verás, hermano. No, o sea, digo, pero tío, literal, me quedé. Claro, la performance, tío, la performance. Me impactó mucho, Marc. Si tuvieras que decir que esta experiencia te enseñó una cosa, ¿qué sería? Una cosa. No comas chocolate si no ves de dónde proviene.
Atención al chocolate que os coméis, peña. Bueno, un saludo a todos los amigos oyentes de Disco Prestado y de manera muy especial, como no puede ser de otra manera, valga la redundancia, a mi querido amigo Marc Aliana. Estamos ahí en el 2º aniversario, ¿no? Pues felicidades, Marc. Es una muy buena iniciativa, una muy buena propuesta que la que tienes y muy interesante, tío. Y nos das voz a unos cuantos de tus amigos un poco los más chalados. Hablo por mí, que nadie se me ofenda. Y hemos pasado muy buenos ratos. Pues nada, que me ha dicho Marc que os ha gustado mucho de lo que quizá más ha trascendido, ¿no? De nuestro coloquio, nuestra charla referente a Selling England by the Pound de Genesis, pues ha sido el pequeño off-topic, ¿no? Que hicimos al respecto de la anécdota esta del chocolate anal, ¿no? De la performance. Y la verdad es que me alegro muchísimo de que os haya gustado, porque es real como la vida misma, ¿eh? Que sepáis que ahora tengo 54 años, en aquellas pues era, como os dije, muy jovencito. Sigo traumatizado y no he vuelto a probar el chocolate, no de aquella noche que no lo probé, no tuve valor, valor, chocolate es valor, pues no tuve valor y de la última vez que tomé chocolate antes de aquella noche de performance chocolate anal, no he vuelto a comer chocolate. Desconfiad, queridos amigos, mirad muy bien la procedencia, que los chocolates los transporta el diablo, vete tú a saber por dónde. Bueno, nada, os mando un súper abrazo a todos, que estéis muy bien, que estéis muy felices, sed malos pero lo justo y disfrutar de la vida. Y nada, un inmenso saludo para todos. Abrazo también enorme para mi querido Marc Aliana, pedazo de amigo, pedazo de persona, pedazo de músico. Y nada, os dejo, Quique Serrano, a vuestra disposición. Ha sido un placer, queridos amigos. ¡Hasta pronto! Hola, me llamo Arecio y llamo desde el barrio de Gracia de Barcelona. Quería comentar que yo voté en una votación de Disco Prestado para ver si un invitado hablaba sobre The Doors o de Deep Purple y voté Deep Purple y salió The Doors. Y quiero que vuelva el invitado a hablar de Deep Purple. Muchas felicidades, Disco Prestado. Soy David de Barcelona, oyente habitual desde el primer episodio y de cada uno de manera religiosa cada jueves. Me ha encantado esta última temporada, la variedad de discos y de estilos que están saliendo y sobre todo las improvisaciones que ha hecho Marc con el invitado de The Doors, cada uno con la guitarra y el teclado, y eso le ha dado con mucho color y mucho dinamismo al episodio. Hola a todos, soy Miguel Ballester y envío este mensaje para felicitar este 2º aniversario a Disco Prestado y a Marc Aliana. Yo escucho el programa cada jueves sin falta, he escuchado todos, incluso he escuchado algunos programas de discos que a priori no me gustan y pues la verdad que algún disco le he dado una segunda oportunidad y estoy un poquillo más enganchado, así que es un poco el efecto Disco Prestado. Y yo normalmente escucho el podcast pues cuando en el coche, normalmente cuando voy hacia conciertos o voy a hacer mis clases de batería. Y estoy tan enganchado al podcast, y esto lo hago con el permiso de Marc, que al final he decidido crear un podcast propio que se llama La vida son 2 palos, que habla del mundo de la batería y de los músicos un poco en general, y que os animo, si os apetece, a que lo escuchéis. Y nada más, un abrazo a todos y larga vida a Disco Prestado. Hola Marc, soy Fernando desde Buenos Aires, Argentina. Quiero felicitarte por estos 2 años de Disco Prestado. Se nota el amor, el conocimiento y la dedicación que pones en cada episodio. Y eso hace que tu podcast sea un verdadero espacio de encuentro para quienes amamos la música. Además, el trabajo de tus invitados es impecable, aportando siempre miradas enriquecedoras que hacen que cada charla sea aún más especial. Aprovecho también para saludar a todos los oyentes de Disco Prestado, que son parte fundamental de este viaje. Por muchos años más de grandes discos y conversaciones apasionantes. Y como bien dices tú, salud y buena música. Un abrazo grande. Muchas gracias, Miguel y Fernando. Y a los demás os recomiendo el podcast de Miguel, que se llama La vida son 2 palos. Y si sois fans de Genesis, también el de Fernando, que tiene un podcast llamado Genesis Discografía.
Ambos súper interesantes, hechos con muchísimo cariño y disponibles en las plataformas principales. Hola, soy David, desde Barcelona. Suelo escuchar el podcast de camino al trabajo y es muy interesante porque donde trabajo tengo un tocadiscos y una buena colección de discos, así que cuando llego lo que hago a continuación es poner el disco porque la mayoría, por casualidad, los tengo. Quiero destacar que me gusta mucho cómo desgranáis el disco, las historias, aprendo mucho con vosotros, las canciones de una en una y sobre todo me gusta mucho cuando interactuáis vosotros con los instrumentos. Me hacéis pasar un buen rato y aprender mucho sobre música. Muchas gracias, felicidades y a seguir así. ¡Saludos! Hola Marc, ¿cómo andas? Mi nombre es Julián Marcel. Te mando este audio desde Buenos Aires, Argentina, y te felicito enormemente por llegar a los 2 años de Disco Prestado. La verdad, desde que conocí el podcast, cuando escuché el análisis de Selling England by the Pound, quedé realmente prendido de todos los episodios anteriores y los que le siguieron en su análisis más que interesante de todo lo que se decía, incluso con artistas de los cuales a mí sinceramente mucho no me atraen. Me pareció espectacular como para poder centrarme en escuchar ese disco por primera vez. Suelo escuchar el podcast en el mismo lugar donde suelo trabajar todos los días, que es en un archivo de una revista deportiva, y la paso muy bien porque si bien yo estoy solo acá en este archivo enorme, la compañía tuya y de los podcasts que también escucho me es muy grata porque siento que estoy hablando con amigos de algo que nos gusta, que es la música. A pesar de que yo no esté hablando, pero la interacción es como que realmente participo en ese momento en que escucho el episodio. La influencia del podcast tuyo ha llegado hondo en mí como para poder yo mismo también hacer un podcast. Yo te agradezco mucho la influencia que obviamente tú no sabes, por supuesto, pero te lo quiero comentar, que es el podcast que estoy armando, que si bien no tiene que ver con discos clásicos, sí tiene que ver con discos extraños o discos poco recomendados en la historia. Y se llama Disco Falopa. Así que en ese aspecto te agradezco mucho y sigo esperando los próximos episodios de Disco Prestado, de los discos que sea, porque sé que cada vez que analizan algo siempre hay algo interesante para decir, siempre hay un detalle para destacar, siempre hay algo que escapa al análisis general de un disco clásico o no tan clásico. Así que por ese motivo te deseo no solamente 2 años más, 20 años más de Disco Prestado, que aquí, del otro lado del océano, hay gente que te escucha y que te respeta mucho por ese amor a la música, que en cierta medida es también una forma de la amistad. Abrazo grande, Marc, y viva Disco Prestado. Y eso es todo por hoy. Si queréis añadir algo o hacer alguna sugerencia sobre Disco Prestado en general, os leo en la sección de comentarios de este episodio en Spotify e iVoox o a través del formulario de contacto que hay en discoprestado.com. Como siempre, muchas gracias, salud y buena música.